Sin sospechar las consecuencias, ella rubricó el acuerdo, mientras que él, el individuo con más influencia en la nación, se vio sumido en la desolación. Nos gustaría saber, ¿desde qué lugar estás presenciando esta narrativa? Mientras Alejandro Montero contemplaba la Ciudad de México desde la ventana de su despacho en el piso 42, el sol del mediodía brillaba sin piedad sobre el Paseo de la Reforma. Los altos edificios de vidrio y metal reflejaban la luz de manera similar a espejos de gran tamaño, creando un contraste con las antiguas edificaciones coloniales que permanecían en pie en medio del paisaje citadino contemporáneo. El aire acondicionado apenas lograba aliviar el intenso calor de junio que se filtraba a través de las ventanas selladas. Alejandro, ¿comprendes el significado de esto?, interrogó Francisco Rivero, el abogado de la familia Montero, desde hacía 30 años. El caballero de pelo plateado y vestimenta elegante tenía en sus manos el documento legal de don Roberto Montero, quien había fallecido medio año atrás. Alejandro se dio la vuelta con calma. Durante la reunión, su cara bronceada reflejaba la tensión que había experimentado. En este momento, sus ojos oscuros, que suelen reflejar astucia, mostraban una combinación de desilusión y asombro. Francisco, esto no tiene sentido. Al soltar la corbata azul marino a juego con su traje a medida, expresó que su padre no tiene poder sobre su vida personal desde el más allá. La cláusula se entiende perfectamente. Para tomar el mando absoluto de la empresa Montero, es requisito estar casado antes de alcanzar los 36 años de edad. Tu cumpleaños se encuentra a 3 meses exactos de distancia. En caso de no cumplir con este requisito, las acciones en su mayoría serán transferidas a tu primo Gustavo. Con un fuerte golpe, Alejandro impactó su puño contra el elegante escritorio de madera de caoba. Ver a su primo ambicioso tomando decisiones sobre el imperio que habían creado su padre y él le producía un profundo malestar estomacal. Don Roberto siempre pensó que un hombre con responsabilidades familiares sería más acertado al tomar decisiones en la compañía. El abogado siguió explicando que veía el matrimonio como un signo de compromiso y estabilidad, mientras guardaba el papel en su elegante maletín de cuero. ¿Cuál sería su recomendación de acción? ¿Qué tal si salgo a la calle y le pido matrimonio a la primera dama que cruce mi camino? Mientras se servía una copa de whisky del minibar en una esquina de la oficina, Alejandro preguntó con tono sarcástico. Con seriedad fue observado por el abogado. Existen alternativas disponibles para ti. Busca una disposición adecuada, un compromiso matrimonial con alguien dispuesto a preservar las apariencias. Una vez consolidada tu posición en la compañía, podrías finalizar la asociación con condiciones beneficiosas para ambas partes. Al tomar un sorbo prolongado de su copa, Alejandro percibió la sensación de quemazón del licor descendiendo por su garganta. Al principio, la propuesta le parecía poco convencional. Sin embargo, al estudiarla detenidamente, empezaba a tener lógica. Han habido casos en los que hombres con su poder han tomado decisiones extremas para resguardar sus negocios. Busco a una persona reservada que tenga un conocimiento completo de los términos del contrato. Alejandro reflexionó que había alguien que no quería sacar ventaja de la situación, pensando más en sí mismo que en la otra persona. En ese instante, se escuchó la llamada del intercomunicador en su mesa de trabajo. Los pensamientos del personaje fueron interrumpidos por la voz de su ayudante. Señor Montero, la señorita Jiménez ha entregado los informes financieros requeridos para la reunión de hoy en la tarde, contestó de inmediato. ¿Qué hay?,
Valeria Jiménez hizo su entrada al abrirse la puerta. Con 24 años, la chica sobresalía por su eficacia y reserva, en lugar de buscar destacar como otras compañeras de trabajo. Llevaba un traje de sastrería discreto pero refinado y tenía el pelo oscuro recogido en un elegante recogido. Mientras ponía una carpeta en el escritorio, evitaba mirar directamente a los ojos de Alejandro con sus grandes ojos de color café. Se requiere un análisis exhaustivo de las filiales ubicadas en Monterrey y Guadalajara, señor. Además, agregué las previsiones para el siguiente trimestre, tal como solicitó. Detalló con calma en su tono de voz. Alejandro la miró desde un ángulo diferente. La actitud que mostraba, su habilidad para mantener la compostura de forma profesional y distante, de repente captó su interés. Aunque no tenía mucha relación personal con ella, en la oficina se comentaba que atravesaba por dificultades familiares y requería ayuda económica con urgencia. Valeria agradeció y se dio cuenta de que el abogado la observaba disimuladamente. «¿Qué tal está tu madre? Recuerdo que pediste un anticipo de salario para cubrir tus gastos médicos». La interrogante la tomó por sorpresa. Al contestar, mantuvo la compostura, aunque sus mejillas adquirieron un leve tono rojizo. «Aunque los medicamentos tienen un precio elevado, nos esforzamos por hacer todo lo posible. Le agradezco mucho, señor Montero, por tenerme en cuenta». Al salir Valeria de la empresa, Francisco y Alejandro se miraron con complicidad. El abogado señaló que era una coincidencia interesante. Una vez más, Alejandro se aproximó a la ventana, observando el ajetreo de la urbe, mientras una idea se gestaba en su cabeza. Quizás no sea necesario explorar tan lejos en última instancia. En una tarde de viernes, el Hospital General de México estaba lleno de movimiento y actividad. Valeria se desplazaba por los pasillos esterilizados en dirección a la habitación 307, donde su madre había estado hospitalizada durante 3 semanas. La fragancia de los productos desinfectantes y los remedios se fundía con el delicioso perfume del café contenido en un termo, que la ayudaría a mantenerse alerta durante la extensa guardia que le aguardaba. «¿Qué tal ha sido el inicio del día?», interrogó a la enfermera que salía de la habitación llevando una bandeja con medicinas. Aunque está más enérgica, sus niveles continúan fluctuantes. La enfermera de bata blanca anunció que el médico llegaría en 60 minutos para conversar sobre el tratamiento recién implementado, antes de proseguir con su recorrido. Valeria tomó una profunda bocanada de aire antes de ingresar con una sonrisa preparada. A sus 58 años, Carmen Jiménez permanecía bajo la observación de diversos monitores que controlaban sus signos vitales. Aunque su rostro mostraba palidez y una notable delgadez debido a la enfermedad renal, en sus ojos se reflejaba un destello de vitalidad que se avivó al encontrarse con su hija. «Pequeña mía, sería conveniente que no vinieras diariamente una vez terminada la jornada laboral». Con voz tenue expresó la necesidad de descansar, mientras Valeria colocaba con esmero el ramo de flores recién cortadas que había llevado para dar vida a la sencilla habitación. «Mamá, por favor, no hables tonterías», expresó que no podría sentirse en calma en su hogar, acercándose luego para darle un beso en la frente. «También cuento con novedades positivas. Se concedió una prórroga por parte del banco para abonar la cuota de la hipoteca. No hizo referencia al hecho de que tuvo que rogarle al gerente durante mucho tiempo, ni a que la prórroga incluía un interés más elevado. No mencionó las facturas de salud que continuaban aumentando en su diminuto hogar en Narvarte, ni que había empezado a vender sus escasas piezas de joyería para pagar los costos. Carmen agarró suavemente la mano de su hija
y la apretó con delicadeza. Siempre estás pendiente de mí. Desde la partida de tu padre, has asumido una gran cantidad de obligaciones. Valeria respondió que era lo correcto, considerando todo lo que su madre había hecho por ella. Recordaba cómo su madre había tenido 2 trabajos para costearle sus estudios universitarios, luego de que su padre se marchara de casa, cuando ella era solo una niña de 8 años. Una enfermera irrumpió rápidamente en la conversación, interrumpiéndola. En la recepción, están buscando a la señorita Jiménez. Sorprendida, Valeria se dirigió hacia el pasillo. La sorpresa que experimentó fue enorme al ver a Alejandro Montero de pie en la recepción, tan desentonado con su traje de diseñador como un águila entre palomas. Tanto los pacientes como el personal observaban con curiosidad al hombre que claramente parecía ser de un lugar distinto, generando intriga a su alrededor. Valeria, notando las ojeras en su rostro y su aspecto fatigado tras una jornada laboral extenuante, consultó a Montero sobre lo ocurrido en la oficina. Él replicó con la misma firmeza que solía emplear en las juntas de trabajo. «Valeria, necesito conversar contigo a solas». A esa hora, la cafetería del hospital se encontraba prácticamente desierta. Seleccionaron una mesa alejada al lado de una ventana que ofrecía vistas a un pequeño patio interior. Alejandro solicitó 2 tazas de café y aguardó a que la mesera se distanciara para entablar conversación. Inició sin rodeos. «He estado analizando tu historial laboral. Después de trabajar en la compañía durante 3 años, he sido promovida en 2 ocasiones gracias a mi desempeño. A pesar de tu situación financiera, mantienes un nivel educativo excelente y evitas que las relaciones personales afecten tu desempeño laboral». La dirección de la conversación desconcertó a Valeria, quien frunció el ceño. «Agradezco la atención prestada a mi labor. Sin embargo, me resulta confuso el motivo de abordar este tema en este momento del día». Antes de proseguir, Alejandro la examinó detenidamente. «Seré franco. Debo contraer matrimonio en un plazo inferior a 3 meses para mantener la gestión de mi compañía, de acuerdo con una disposición del testamento de mi padre. Te propongo formalizar un compromiso matrimonial». La sorpresa dejó a Valeria sin capacidad de expresarse por un instante. Al lograr responder, soltó una risa ansiosa. «¡No me digas! ¡Eso no puede ser en serio! Jamás hago chistes cuando se trata de asuntos comerciales, y eso es precisamente lo que esto es. Una empresa. Por 1 año de matrimonio, te propongo la suma de 5 millones de pesos, suficiente para costear todos los cuidados médicos de tu madre y garantizar tu porvenir». El número impactó fuertemente a Valeria, sorprendiéndola por completo. La cantidad superaba lo que podría haber ganado en una década laboral. Él prosiguió mencionando que se trataría de un acuerdo estrictamente basado en contrato. Estaríamos conviviendo para preservar la imagen pública. Participaríamos juntos en actividades sociales, pero conservarías tu autonomía. Al cabo de 1 año, decidiríamos separarnos de manera discreta y continuaríamos por caminos distintos. Valeria observaba a través de la ventana, analizando la propuesta más extraordinaria que había llegado a sus manos. El patio interno del centro médico, con sus plantas bien cuidadas, se asemejaba a un remanso de rutina en contraste con el desorden que experimentaba en ese momento. Finalmente, cuestionó, observándolo de nuevo, el motivo de su elección. Con una sinceridad impactante, mencionó que posees astucia, prudencia y una imperiosa urgencia financiera que te impulsaría a guardar nuestra transacción en total secreto. Adicionalmente, no cuentas con relaciones amorosas que puedan complicar las circunstancias.
He realizado las averiguaciones necesarias para estar al tanto. Valeria sintió una combinación de enojo y angustia en su corazón. Recordó a su madre, las cuentas de salud sin pagar y el procedimiento innovador que tenía el potencial de rescatarla, pero que no estaba incluido en la cobertura del seguro. Al final, expresó que lo solicitado va en contra de sus convicciones fundamentales. Alejandro se inclinó hacia adelante y reiteró que estaba proporcionando una respuesta conveniente a tus dificultades. Reflexiona sobre ello. Se le brindaría a tu madre la atención médica de mayor calidad. Mantendrías tu empleo y, en última instancia, alcanzarías estabilidad económica. Por simular ser mi pareja temporalmente, todo esto sucedió. Un doctor caminó cerca de la mesa, sin percatarse del conflicto que se estaba gestando en silencio entre ellos. Valeria contempló sus manos, que temblaban ligeramente, sujetando la taza de café. ¿Qué sucedería si decido oponerme? Con sencillez, contestó que buscaría a otra persona. Valeria, en realidad, es poco probable que encuentres una propuesta más favorable para solucionar tu situación actual. Un incómodo silencio se apoderó de la escena, dejando espacio para que la sugerencia inapropiada se deslizara en el ambiente como una fragancia peligrosa y atrayente al mismo tiempo. Valeria, al final, expresó que requería un momento para reflexionar sobre ello. Alejandro extrajo una tarjeta y la deslizó por la superficie de la mesa. Tienes tiempo hasta el día de mañana. A las 8 de la noche, mi conductor aguardará tu llegada en este lugar. En caso de que aceptes, él te acompañará a mi ático para conversar sobre los detalles concretos del acuerdo. Al levantarse, colocó un billete de gran valor que superaba ampliamente el precio de los cafés en la mesa. Antes de irse, mencionó que, en caso de aceptar, lo primero sería trasladar de inmediato a tu madre a la clínica privada Santa Fe. Me han comentado que en ese lugar laboran los especialistas más destacados en el campo de la nefrología a nivel nacional. Al ver a Alejandro alejarse por el pasillo, Valeria se quedó quieta, con la sensación de haber tenido un encuentro con el maligno, quien le proponía la salvación de su madre a cambio de un pacto tan antiguo y extremo como un matrimonio de conveniencia. Al regresar Valeria, la habitación 307 estaba en penumbras. En aquel lugar esterilizado, solo se escuchaban el sonido continuo de los monitores y la respiración rítmica de su madre. Tomó asiento al lado de la cama, contemplando el semblante de Carmen mientras dormía, evidenciando el dolor de largos meses de terapias sin éxito. ¿Cuál es la acción que debo llevar a cabo, madre?, murmuró a pesar de ser consciente de que no recibiría contestación. Sobre la mesilla de noche reposaba un sobre de color blanco que había sido entregado más temprano. No era necesario que lo abriera. Era consciente de que se trataba de otra cuenta médica que no tendría los medios para saldar. Al lado del sobre se encontraba una imagen en un marco que exhibía a Carmen una década atrás, llena de vitalidad y con una sonrisa en su rostro frente al Palacio de Bellas Artes, antes de que la enfermedad agotara sus fuerzas y su dinero. El doctor. Durante su estancia, Ramírez se había expresado de manera inequívoca. Existe una terapia innovadora que podría ser beneficiosa, pero no cuenta con cobertura por parte del seguro. El precio rondaría alrededor de 2 millones de pesos. Recibí 2 millones inesperados. La oferta de Alejandro Montero se duplicaba. Y media, alcanzando los 4 millones. Valeria extrajo la tarjeta que el hombre de negocios le había dado en el café. Giraba el papel entre sus dedos,
experimentando la textura del papel de alta calidad, como si le abrazara la piel. Estaba verdaderamente pensando en ofrecerse en matrimonio, como si estuviera en la época del siglo XIX. El móvil comenzó a vibrar. Un mensaje de Laura, su compañera más cercana desde la época universitaria, había llegado. «¿Cómo estás?» Mi inquietud creció al verte salir apresuradamente de la oficina tras tu conversación con el jefe. Valeria titubeó ante la decisión. Requería orientación, pero ¿cómo describir algo tan ilógico? Al fin se dignó a llamar. ¿Te solicitaron nuevamente realizar horas adicionales sin remuneración? Laura formuló una pregunta. Respondió con demora. Valeria contestó con una risa irónica, expresando su deseo de que las cosas fueran de esa manera. Me pidió que me casara con él. El silencio que escuchó al final del teléfono era tan absoluto que llegó a creer que la comunicación se había interrumpido. ¿Cómo? El grito de Laura resonó tanto que Valeria tuvo que apartar el teléfono de su oreja. Aguarda un momento. ¿Es Alejandro Montero nuestro superior? ¿Quién olvida constantemente los nombres de los empleados que no están en puestos directivos? Valeria informó discretamente a su amiga sobre la situación, asegurándose de que la enfermera de turno no pudiera oírla. Al concluir, Laura afirmó categóricamente que era una total falta de ética. Te están considerando como un objeto de comercio. Entiendo, pero tengo conocimiento de ello. Valeria observó a su madre mientras descansaba. Tiene el potencial de ser la solución a nuestros dilemas financieros y de ser vital para salvar una vida. Acepto tu dignidad como forma de pago. Reflexiona detenidamente sobre ello. La charla se prolongó durante unos cuantos minutos. Sin embargo, Valeria percibía que incluso los razonamientos más contundentes de su amiga no conseguían contrarrestar la angustia que experimentaba. Tras colgar, se dirigió hacia la ventana. A lo lejos, las luces nocturnas iluminaban el paseo de la Reforma con un brillo especial. En una zona de la ciudad, rodeada de imponentes construcciones, Alejandro Montero aguardaba con ansias la contestación. A las 7:30 de la noche, decidió lo que haría. Tras dar un beso en la frente a su madre, salió de la habitación con determinación. En la entrada del centro médico, como Alejandro había garantizado, un caballero vestido elegantemente aguardaba al lado de un Mercedes de color negro con ventanas tintadas. El conductor saludó a la señorita Jiménez con un gesto de cortesía y le informó que el señor Montero la aguardaba. Pasados 30 minutos, el ascensor exclusivo la llevaba hasta el ático que abarcaba los 2 pisos superiores de un lujoso edificio en Polanco. Los muros de vidrio brindaban una perspectiva amplia de la Ciudad de México que en otro momento le habría resultado asombrosa. En ese momento, apenas podía prestarle atención, ya que estaba enfocada en calmar los latidos acelerados de su corazón. Al encontrarse con ella, Alejandro la recibió en su propio estudio, un lugar con una decoración masculina que incluía estantes llenos de libros encuadernados en cuero, muebles de diseño y una selección de arte contemporáneo mexicano que revelaba su refinado gusto. Él interpretó que su presencia en ese lugar indicaba que había llegado a una conclusión, mientras le indicaba un sofá de piel para que se sentara. Valeria se mantuvo erguida. Poseo ciertas circunstancias. Mientras Alejandro vertía 2 copas de vino tinto, apenas se notó una leve sonrisa en su rostro. Estoy atento a lo que dices. Deseo que mi madre sea llevada de inmediato a la clínica mencionada.
con todos los costos cubiertos de forma permanente, no solo durante nuestro convenio. Al pronunciar la última palabra, su voz titubeó un poco. Dicho y hecho. Antes de la boda, deseo que los 5 millones estén depositados en una cuenta a mi nombre, no más tarde. Mientras le extendía una bebida, Alejandro asintió, pero ella declinó. Con sentido común, ¿desea agregar algo más? Al finalizar el año, desearía contar con una carta de recomendación redactada por usted y explorar la oportunidad de laborar en alguna de las sucursales internacionales del Grupo Montero, excluyendo las ubicadas en México. Tendré que comenzar de cero, en un lugar distante. La última solicitud pareció tomarlo por sorpresa, aunque volvió a asentir con la cabeza. ¿Será posible que lo pueda solucionar? ¿Es eso todo? Valeria tomó una respiración profunda antes de decir algo más. Antes de irnos, hay algo más que quisiera mencionar. Entre nosotros no existirá privacidad. Estaré dispuesto a compartir su hogar, su apellido y su reputación pública, pero no su lecho. La mirada del empresario se clavó en ella por unos instantes que parecían interminables. Pensé que había dejado en claro que se trata de un acuerdo de negocios, no de índole romántica. Sin embargo, lo añadiremos al contrato para que estés tranquilo. Colocó la copa en el escritorio y sacó una carpeta de piel. El primer paso ya está hecho. Los abogados han redactado un documento inicial con las cláusulas esenciales. Sería posible incluir las condiciones que nos has indicado. Mientras repasaba el extenso documento legal, Valeria experimentaba una combinación de sensaciones: alivio y vergüenza. Ofrecía 1 año de su existencia a cambio de garantizar la vida de su madre y asegurar su porvenir. ¿Me podrías indicar la fecha prevista para la celebración del matrimonio?, inquirió, procurando que su tono fuera decidido. Dentro de 14 días. Una celebración íntima, pero sofisticada. Es fundamental que tenga un aspecto genuino, sobre todo ante mi familia y los miembros de la junta directiva. Con curiosidad, Alejandro la miraba atentamente. Será necesario profundizar en nuestro conocimiento mutuo para que nuestra historia de amor inesperado resulte convincente. Valeria apartó la vista del documento. ¿Podrías contarme acerca de un romance? Pensé que íbamos a anunciar nuestra boda de manera sencilla. Alejandro hizo un gesto negativo con la cabeza. Nadie pensaría que opté por contraer matrimonio de repente, sin haber tenido un romance previo, sobre todo con alguien ajeno a mi entorno social. Podríamos decir que hemos mantenido una relación reservada durante varios meses. Resulta más creíble. La mera idea de simular sentimientos por ese hombre altanero provocó en Valeria una sensación de opresión en el estómago. No obstante, había avanzado tanto que no podía retroceder. Aceptó al fin. Requeriré asistencia para lograr persuadir de manera efectiva. Mi conocimiento sobre usted se limita a lo que se publica en las revistas especializadas en negocios. Mañana mismo iniciaremos los arreglos necesarios. Tanto mi asesor de moda como mi estilista personal trabajarán juntos para convertirte en la pareja ideal de Alejandro Montero. Observó detenidamente a la persona frente a él, con una mirada evaluativa. Vas a requerir un cambio de vestuario, un nuevo estilo de peinado y recibir unas clases breves sobre etiqueta social. Le resultó ofensivo el tono desapegado con el que mencionaba reemplazarla, como si estuviera renovando un cuarto, pero decidió callarse. Había pactado con el maligno. Me sorprendió gratamente descubrir su comportamiento tan educado. Con las manos temblorosas,
estampó su firma en el peculiar acuerdo matrimonial que marcaría su destino durante el próximo año en la historia reciente de México. Alejandro dio la bienvenida a la nueva etapa de la vida de la futura señora Montero, al ofrecerle su mano para sellar el acuerdo. Al estrechar sus manos en un saludo formal, Valeria se cuestionó si había cometido el error más grande de su existencia. El ruido de las tijeras cortando su melena parecía anunciar las transformaciones que se acercaban. En un lujoso salón de belleza en Polanco, Valeria contemplaba su reflejo en el espejo mientras veía cómo sus largos cabellos oscuros caían al suelo, cambiando su apariencia por completo. Sofía Vega, la asesora de imagen elegida por Alejandro, había sugerido un estilo más elegante, con un corte a la altura de los hombros y capas delicadas que resaltaran su rostro. Un matiz más acogedor, un castaño con destellos dorados, sin ser demasiado radical, pero lo bastante para realzar su aspecto. Desde la firma del contrato, las últimas 3 jornadas han sido un remolino de movimiento. La madre fue llevada a la prestigiosa Clínica Santa Fe, donde un grupo de expertos ya había comenzado el tratamiento innovador. Los 5 millones acordados se encontraban ingresados en una cuenta bancaria a su nombre. La rueda se encontraba girando ya. El estilista, al girar la silla, consultó: ¿Cuál es tu parecer? Para observar el corte desde diferentes perspectivas. La dama reflejada en el espejo parecía haber salido de una publicación de moda. Su melena reluciente y el maquillaje impecable le conferían una sofisticación inédita. Con sinceridad, contestó que era distinta, elegante y sofisticada, pero a la vez extraña y ajena. «Está impecable», comentó Sofía, quien se encargaba de revisar minuciosamente cada aspecto de su cambio. Valeria mostró confusión al escuchar sobre la gala benéfica de esta noche al momento de la prueba del vestido. No se hizo referencia a ningún evento de gala. Esta mañana, el señor Montero tomó la decisión. Antes de hacer público su compromiso, se presentarán juntos en un evento por primera vez. Valeria se sintió invadida por la ansiedad mientras la llevaban a una tienda adyacente, donde la aguardaba una selección de trajes de moda exclusivos. No se encontraba lista para lidiar con la élite mexicana de inmediato. Sofía le recomendó que se calmara al percibir su ansiedad. Tenemos lista una narración cautivadora acerca de su encuentro. Durante la hora del almuerzo, Alejandro revisará la tarea contigo. La comida se llevó a cabo en el restaurante del Hotel St. Regis. Se encontraba en una mesa reservada con vista hacia Chapultepec, aguardando a Alejandro. Llevaba un conjunto gris que resaltaba su cuerpo atlético, fruto claro de su dedicación al entrenamiento y su posición económica privilegiada. Al verla acercarse, sus ojos se ampliaron levemente, lo cual Valeria interpretó como una señal de que aprobaba su nuevo aspecto. Al levantarse para apartarle la silla, comentó que Sofía había hecho un excelente trabajo. Este gesto de cortesía parecía automático, aunque perfectamente ejecutado. Valeria contestó de manera brusca que se percibía como un proyecto en proceso de cambio. Una sonrisa sincera iluminó el rostro de Alejandro, que solía mostrar una expresión seria, dándole un aspecto más juvenil y cercano. Piénsalo como una inversión que beneficiará a ambos. Eres capaz de conseguir los materiales que requieres. Como esposa, tengo la habilidad de moverme con naturalidad en mi círculo social, sin llamar la atención. Un camarero se aproximó llevando consigo 2 copas de burbujas. Alejandro aguardó a que se marchara para proseguir. Hoy será el momento decisivo para nosotros.
se lleva a cabo la gala anual de la Fundación Cardiológica Mexicana. Empresarios, políticos y personalidades destacadas, entre quienes se encuentran varias personas que conozco, estarán presentes. El miedo se notaba en su expresión cuando Alejandro tranquilizó diciendo: «No hay de qué inquietarse. He organizado todo de manera que resulte convincente». Del bolsillo de su chaqueta extrajo un estuche diminuto hecho de terciopelo y lo abrió. En el interior reposaba un anillo con un gran diamante solitario. Hace 4 meses que empezamos a salir en secreto. Durante un viaje de trabajo a Monterrey fue cuando nos conocimos. Fuera del alcance de las miradas curiosas del trabajo, se dio un vínculo inesperado. Optamos por mantener la información en secreto, con el fin de resguardar tu posición laboral y evitar chismes. Valeria agarró el anillo entre dedos que temblaban. La piedra reflejaba la luz del sol que penetraba por las ventanas, creando destellos de varios colores. Preguntó si había visitado Monterrey y respondió que nunca había tenido la oportunidad de ir. Comprendo, sin embargo. Visité el lugar en marzo para la compra de Tecnomex. Se dice que estuviste a mi lado brindando apoyo como asistente extra. En caso de una investigación, se descubrirá que organicé la reserva de una habitación adicional en el hotel, pero en realidad fue utilizada por mi jefe de seguridad. La minuciosidad con la que había elaborado esta farsa le causó una impresión impactante y desconcertante al mismo tiempo. Mientras compartían el almuerzo, Alejandro siguió narrando con minuciosidad su ficticia historia romántica, anticipando cualquier interrogante o situación que pudiese presentarse en el evento. Al concluir su relato, su interlocutor le cuestionó: ¿cómo logras retener en tu memoria tantos pormenores inventados? Así son las cosas en el mundo empresarial. Siempre es importante estar preparado con respuestas anticipadas a las preguntas, contestó con total naturalidad. En este momento, existe una tarea prioritaria que necesitamos entrenar. Se puso de pie y le ofreció su mano. Confundida, Valeria agarró su mano y él la acercó con delicadeza hacia él. De repente, se vio obligada a contener el aliento debido a la cercanía inesperada. En tono discreto, mencionó la importancia de que el contacto físico se vea espontáneo. Un gesto tan sencillo como una caricia en tu espalda, nuestros dedos entrelazados, tal vez un dulce beso en la mejilla o en la frente, son muestras de cariño habituales entre dos personas enamoradas. Valeria se puso rígida al sentir su mano en su cintura. Se encontraban a una distancia tan corta que lograba sentir su perfume, una fragancia cítrica con toques de madera. «Tranquilízate», susurró. «Si te muestras tensa cada vez que te acerco, nadie pensará que estamos en una relación». En un intento por calmar sus nervios, Valeria se esforzó en tomar respiraciones profundas. «Mis disculpas, simplemente resulta bastante inusual». Él propuso considerarlo como una representación. Imagínate protagonizando el rol de tu vida, con la posibilidad de ganar una recompensa de 5 millones de pesos. Durante la tarde, se dedicaron a practicar conductas y revisar datos personales. Al caer la noche, Valeria experimentaba la sensación de haber dedicado largas horas a estudiar para una prueba importante, similar a la de un estudiante. El vestido seleccionado para la ceremonia era un diseño de seda verde esmeralda que se adaptaba a la perfección a su silueta. Mientras el maquillador finalizaba su trabajo, Valeria apenas podía identificar a la elegante y refinada mujer que la observaba desde el espejo. Sofía anunció que era el momento, mientras le daba un bolso de moda que hacía juego con sus zapatos. Cuando llegaron, el salón de baile del Hotel Four Seasons
brillaba con hermosos adornos de flores y elegantes copas de cristal. Un grupo selecto de 200 individuos de alto rango en México disfrutaba de charlas animadas mientras las copas sonaban y una melodía suave de una orquesta de cámara se escuchaba de fondo. Valeria percibió cómo todas las miradas se posaban en ella al sentir la mano de Alejandro en la parte baja de su espalda, conduciéndola entre los presentes. Los susurros no tardaron en llegar. Una dama madura, vestida de negro, que Valeria identificó como la editora de una destacada revista de sociedad, expresó su asombro al ver a Alejandro acompañado. ¿Podrías presentarnos a tu acompañante? Claro, les presento a Valeria Jiménez. Ella se presentó, extendiendo su mano tal como le habían sugerido. Bajo la iluminación del salón, el anillo de compromiso resplandeció. La reacción de sorpresa de la editora resultó casi graciosa. ¿Quieres confirmar si el anillo tiene el significado que piensas? Con una sonrisa en el rostro, Alejandro rodeó la cintura de Valeria con su brazo de manera dominante. Exactamente, Carmen. Sin embargo, nos gustaría mantenerlo en secreto por el momento. La semana que viene se hará el anuncio oficial. El rumor se extendió por la sala como la pólvora. De repente, un grupo de individuos curiosos los rodeó, tratando de ocultar su asombro ante la sorpresiva relación del soltero más deseado de México, siempre guardando con tanto celo tu intimidad. El abogado de familia, Francisco Rivero, expresó con claras muestras de optimismo y dudas al observar a la pareja. Resulta asombroso que hayas logrado mantener esto en silencio. Alejandro respondió que ciertos tesoros deben resguardarse de las miradas curiosas, mientras besaba con delicadeza la frente de Valeria, en un acto que parecía tan espontáneo que la dejó perpleja. Conforme la noche transcurría, Valeria se impresionaba por lo creíble que era su interpretación. Gracias a las clases intensivas de etiqueta, lograba reconocer los utensilios adecuados en la mesa, mientras que memorizaba datos sobre la vida de Alejandro para participar con soltura en cualquier charla. Sin embargo, fue durante la danza cuando la farsa llegó a su momento más alto. Mientras la orquesta tocaba un vals, Alejandro la llevó al medio de la pista. «Toda la gente nos mira», Valeria murmuró mientras él ponía una mano en su cintura y agarraba la otra. «Pues hagamos una exhibición para ellos», contestó conduciéndola con una gracia que no estaba en sus previsiones. La armonía de sus movimientos era impecable, como si hubiesen compartido innumerables bailes en el pasado. Sorprendida por lo sencillo que era seguir sus movimientos, Valeria se dejó llevar. ¿De dónde sacaste ese estilo para bailar? Mostró un interés auténtico al hacer la pregunta. Desde los 12 años, mi madre me animó a recibir clases. Se mencionaba que un caballero con habilidades en el baile siempre tiene a alguien con quien compartir. Valeria sintió curiosidad por conocer más detalles cuando mencionó por primera vez aspectos personales de su niñez. Antes de poder formular una pregunta, la música se transformó en un compás más pausado y él la acercó hacia él. «Lo estás haciendo de maravilla», susurró junto a su oído. Todos muestran total convicción. El contacto del aliento en su piel generó una respuesta sorpresiva en Valeria, un estremecimiento que se deslizó por su espalda. Mientras se convencía de que formaba parte de la representación, en su interior percibía la certeza de que existía algo adicional. Al concluir la noche y al llegar al lujoso apartamento que ahora compartían, el mutismo entre ellos denotaba una tensión complicada de describir. Mientras se desabrochaba la corbata, Alejandro señaló que tu habitación se encuentra al final del pasillo. Mi habitación
Se encuentra en el extremo opuesto, tal y como habíamos acordado. Valeria dio su aprobación, contenta por la separación física que le recordaría continuamente que su vínculo era únicamente por conveniencia. «Tómate un descanso», agregó él. «Mañana iremos a ver a tu mamá y luego tenemos una sesión fotográfica para la revista Hola, México. Requerimos recursos para la publicidad de nuestra futura unión». Al quedar sola en la lujosa habitación que ahora le pertenecía, Valeria se dejó caer agotada, tanto física como emocionalmente, en la cama de gran tamaño. Decidió quitarse el anillo de compromiso y ponerlo en la mesita de noche, mientras veía cómo los brillos del diamante parecían mofarse de ella. En tan solo 7 días, su existencia había experimentado un cambio total. De pasar sus días como una asistente ejecutiva, con dificultades para cubrir los gastos médicos de su madre, se encontraba en camino de convertirse en la prometida de uno de los magnates más influyentes de México. El coste de esa modificación resultaba elevado. Su genuinidad, su autonomía, tal vez hasta su decoro. Mientras se desmaquillaba ante el espejo del lujoso baño de mármol, evocó la imagen del rostro de su madre al visitarla en la clínica privada esa misma mañana. Sus mejillas recuperaron el tono rosado y la luz de la esperanza resplandeció de nuevo en su mirada. Valeria consideró que los resultados obtenidos justificaban completamente el esfuerzo de adoptar una identidad distinta por un año. Desconocía que los problemas apenas estaban empezando y que el corazón no siempre sigue las condiciones acordadas en un contrato. Los destellos de las cámaras brillaban como luciérnagas en el salón del lujoso Hotel W. Valeria mostraba una sonrisa, obedeciendo las indicaciones del fotógrafo, mientras que Alejandro, elegante en su traje azul oscuro, mantenía una mano de manera firme en su cintura. El fotógrafo de la revista señaló que deberían estar más cerca, ya que se espera que estén enamorados. Con total naturalidad, Alejandro la acercó a él como si fueran una pareja de toda la vida. Recorrió con su mano la suave curvatura de su espalda en un movimiento que denotaba cercanía. Lo que Valeria conocía estaba completamente planificado. El fotógrafo mostró su satisfacción con un «¡Excelente! ¿Qué te parece si nos damos un beso ahora mismo?» Valeria se puso ligeramente rígida. Hasta el momento, las demostraciones de cariño se habían restringido a roces, abrazos y, como máximo, besos en la mejilla. Pensar en darle un beso en los labios, incluso solo para una foto, implicaba rebasar un límite que no había tenido en cuenta. Antes de que pudiera responder, Alejandro sujetó su rostro con una ternura inesperada y se inclinó para darle un beso. Se trató de un encuentro breve pero contundente, demostrando profesionalismo en su desarrollo y resultando persuasivo para los espectadores. El periodista a cargo de la sesión elogió con un «magnífico» mientras aplaudía. Resulta reconfortante observar a un emprendedor tan apasionado en medio de esta era de escepticismo. Al concluir la entrevista, el artículo se vislumbraba como una excelente muestra de relaciones públicas. El soltero más deseado de México halla el amor en el lugar más inesperado, dentro de su propia compañía. Mientras regresaban al penthouse en el coche, un incómodo silencio se apoderó de la atmósfera. Alejandro, con pesar, se disculpó por el beso, dirigiendo su mirada hacia la ventana oscurecida mientras el conductor avanzaba entre los autos en la urbe. Aunque no estaba previsto, resultó imprescindible para mantener la credibilidad. Valeria asintió mientras simulaba comprobar notificaciones en su celular. «Comprendo la situación»,
Forma parte de las responsabilidades laborales. Sin embargo, ese breve encuentro había generado una reacción inesperada, una conexión especial que no tendría cabida en un trato meramente comercial. Trató de justificarlo por su escasa práctica en asuntos del corazón, por la presión acumulada, por cualquier motivo menos por sentir un verdadero interés por el hombre que la había adquirido mediante un acuerdo. La boda se acercó velozmente, celebrándose una ceremonia civil íntima en los hermosos jardines de una hacienda exclusiva en las afueras de la ciudad. Solo 50 invitados meticulosamente escogidos, altos directivos, ciertos líderes políticos destacados y, por supuesto, Carmen Jiménez, cuya condición había mejorado notablemente gracias a la terapia experimental. Su madre elogió la belleza de su hija mientras le daba una mano con el refinado vestido blanco, confeccionado por una reconocida firma de moda nacional. Valeria se observó en el espejo de Alejandro, apenas logrando identificarse. En las semanas recientes, la transformación que experimentó llegó a su fin. Bajo la influencia de Sofía Vega, su pelo, vestimenta e incluso su manera de expresarse y desplazarse habían experimentado sutiles transformaciones. Carmen expresó su alegría por la noticia. A pesar de su fama de implacable en el ámbito empresarial, se percibe a Alejandro como una persona de buen corazón. Valeria sintió su corazón aprisionado por la culpa. La madre no tenía conocimiento del trato. Su hija había descubierto una fortuna en el amor con su jefe, quien de manera casual había optado por cubrir los gastos de su tratamiento médico por pura generosidad. Inició diciendo: «Madre, yo», sintiendo la tentación de revelar la verdad. Carmen interrumpió, acariciando la mejilla, y le dijo: «Lo entiendo, amor. Cuando uno menos lo imagina, es cuando aparece el amor. A pesar de admitir que al principio me resultó curiosamente oportuno». Valeria contuvo el aliento. «¿Cuál es tu intención con esas palabras? No soy inexperto. Sé cómo funcionan las cosas en la vida». Una expresión de melancolía se dibujó en el rostro de Carmen cuando sonrió. «Comprendo claramente que esta unión cuenta con aspectos funcionales. Sin embargo, he presenciado la forma en que te observa cuando piensa que nadie está mirando. Existe autenticidad en esa situación, a pesar de que ninguno de los dos la reconozca en este momento». Antes de que Valeria pudiera contestar, la organizadora de bodas llegó para indicar que era el momento de empezar. La charla se interrumpió. Sin embargo, las expresiones de su madre resonaban en su cabeza mientras se dirigía hacia el altar improvisado debajo de una pérgola adornada con bugambillas. Alejandro aguardaba con elegancia, luciendo su traje exclusivo. En el momento en que sus miradas se cruzaron, Valeria tuvo la sensación de percibir algo distinto a mera evaluación en aquellos ojos. ¿Podría ser cierto lo que decía su madre? La celebración se desarrolló como en un ensoñador y difuso sueño. Las expresiones del juez, los anillos que se entregaron y el beso que oficializó su unión legal. Un beso que, en contraste con el inicial, pareció extenderse más allá de lo imprescindible. ¿Quién fue el responsable? La bienvenida exhibió una elegancia sutil y refinada. Los chefs más destacados, actuaciones musicales en directo y una decoración elegante, pero sin caer en la ostentación vulgar. Todo está coordinado para reflejar la imagen de una pareja contemporánea, aunque arraigada en sus principios tradicionales. Laura mencionó que tu marido no puede apartar la vista de ti,
a pesar de que ella fue invitada solo para cumplir con las formalidades. Además de los abogados, era la única persona que estaba al tanto de la verdad. Parece ser que le agradas de verdad. Valeria observaba a Alejandro con intensidad. Sin duda, la miraba desde la distancia opuesta de la sala, mientras charlaba con varios asistentes. Al cruzar miradas, él alzó su copa en un gesto discreto, desencadenando un sonrojo inexplicable en sus mejillas. Entre bailes, brindis y buenos deseos, transcurrió la noche. Al final de la fiesta, Valeria experimentaba un agotamiento tanto en su cuerpo como en su estado emocional, una vez que todos los invitados se habían retirado. Durante todo un año, la carga de la noche pesaba sobre ella como una sombra amenazante. El conductor los condujo hasta la nueva casa que Alejandro les había comprado, una gran mansión en las colinas con extensos jardines y empleados a su disposición. Un hogar acogedor que reflejaba la faceta del emprendedor triunfante que por fin decidía establecerse. Valeria expresó su sorpresa al caminar por las elegantes habitaciones, mencionando que esperaba continuar residiendo en el lujoso ático. Con pragmatismo, contestó que el ático es ideal para personas que viven solas. La residencia transmite una sensación de solidez, unidad familiar y responsabilidad, justo lo que requiero para impactar a los directivos. Cada detalle de su reciente existencia había sido minuciosamente organizado, con el fin de construir una apariencia impecable. Nada quedaba al azar, ni siquiera las emociones. Mientras ascendían por la escalera principal, Alejandro indicó que la habitación asignada se encontraba en el ala este, tal como habían acordado. Sin embargo, el personal piensa que estamos compartiendo la suite principal en el ala. Existe un pasadizo secreto que une las dos habitaciones para preservar la imagen pública. Valeria asintió, demasiado fatigada para reflexionar sobre las consecuencias. Su único anhelo era poder quitarse el traje de novia, limpiarse el rostro y descansar por largos días. Pareció que Alejandro se dio cuenta de su cansancio. ¡Qué día tan agotador! Tómate un momento para relajarte. Mañana debemos asistir al desayuno solidario de la Fundación Montero, representando nuestra relación como esposo y esposa, reconocidos oficialmente. La llevó hasta la puerta de su cuarto y antes de despedirse, le dijo algo que la dejó asombrada. Valeria, has hecho un excelente trabajo hoy. Cualquiera habría creído que de verdad deseabas contraer matrimonio conmigo. En su tono de voz se percibía una peculiaridad indescifrable para él. ¿Qué es eso, sarcasmo? ¿Te sorprende su destreza en el arte de la interpretación? ¿Tal vez una interrogante disimulada? Ella contestó con un saludo de «Buenas noches, mi amor», tratando de mantener un tono tranquilo, a pesar de sentirse desconcertada. En el transcurso de la noche, al retirarse el sofisticado peinado y el maquillaje, Valeria reflexionaba sobre la manera en que su existencia se había transformado en un espectáculo escénico, donde cada acción y expresión estaban meticulosamente planeadas para un público imperceptible. Se cuestionó por cuánto tiempo sería capaz de mantener una clara separación entre la ficción y la vida real. En particular, cuando notaba que esa frontera se desvanecía cada vez que Alejandro la observaba, de cierta forma, o la acariciaba con una delicadeza que iba en contra de su reputación de magnate implacable. En el reflejo, veía a una mujer que ya no identificaba por completo. La señora de Montero. Un título obtenido por acuerdo, pero que, de manera sorprendente, empezaba a parecerle menos artificial de lo esperado. Durante las siguientes semanas,
Todo siguió un plan perfectamente coordinado. Comparten el desayuno antes de comenzar el día laboral. Alejandro se encuentra al mando de su próspero negocio. Valeria se encargaba de la supervisión de los proyectos solidarios de la Fundación Montero, una responsabilidad que había adoptado como parte de su nueva imagen. Planificación meticulosa de eventos públicos, establecimientos gastronómicos de tendencia, actividades culturales, eventos de caridad. Siempre el dúo ideal, siempre mostrando una sonrisa, constantemente evaluando cómo cada tipo de acción afecta la percepción de la población. Sin embargo, en privado en la casa, mantenían una actitud profesional que solo cambiaba cuando los empleados estaban presentes. En ese instante, volvían a interpretar sus roles de esposos recién casados con una exactitud que en ocasiones inquietaba a Valeria. En la biblioteca, Valeria se encontraba repasando papeles para un programa de becas de la Fundación, cuando Alejandro hizo acto de presencia en la habitación un domingo por la tarde, 4 meses después de la ceremonia nupcial. Al cerrar la puerta, le comunicó a Valeria que necesitaban tener una conversación. Valeria se sintió alarmada por algo en el tono. ¿Hay algún problema con el acuerdo? Mientras se servía un trago de whisky del carrito de bebidas, Alejandro sacudió la cabeza en señal de negación. Fue la primera vez que percibió que estaba sintiendo nerviosismo desde que lo había conocido. Se trata de lo ocurrido esta noche. Mi madre ha vuelto de su viaje por Europa y está interesada en conocerte. Hemos recibido una invitación para compartir una cena en su hogar. Los papeles fueron colocados por Valeria en la superficie de la mesa. Alejandro aún no había tenido la oportunidad de encontrarse con su madre, quien era el único miembro de su familia cercana que le faltaba conocer. El nombre completo de la señora es Mercedes Vidal de Montero, reconocida en los ambientes sociales de México por su perspicacia mental y su habilidad para identificar falsos a gran distancia. Valeria expresó su preocupación al mencionar que creía que permanecería en la casa de campo en Toscana para siempre. Esa era la idea inicial. Sin embargo, al parecer la noticia sobre mi boda sorpresa despertó su interés. Bebió su bebida de un solo sorbo. Tengo que decirte que mi madre es muy astuta y directa en sus opiniones. ¿Estás preocupado porque se revele nuestro pacto? De repente, con gran inquietud, Valeria formuló una pregunta. Alejandro se aproximó a la ventana y contempló los jardines, donde los empleados estaban acondicionando un área para una próxima celebración. Me preocupa que convierta la cena en algo desagradable para ti. La relación que tengo con ella es complicada. Nunca antes lo había visto en un estado de vulnerabilidad, y esa faceta desconocida de su personalidad despertó su interés. ¿Cuál es la razón de su complejidad? Después de un breve lapso, Alejandro decidió hablar. La dedicación obsesiva que tenía hacia los negocios nunca contó con la aprobación de mi madre. Siempre expresaba su desaprobación por el hecho de que diera más importancia a su trabajo que a su vida personal. Ambos cónyuges realizaron un gesto indeterminado juntos. Se trata del tipo de acción planificada que ella rechazaría si conociera la realidad. Valeria se vio sorprendida por la sinceridad de la respuesta. ¿Cuál es tu deseo para que lo cumpla? Respondió con su característica persuasión de siempre, retomando su enfoque pragmático habitual, aunque advirtió que esta vez sería el desafío más complicado hasta el momento. La casa de Mercedes Montero en Polanco era una lujosa mansión de la época de Porfirio Díaz, mantenida con refinamiento y elegancia.
En las paredes se podían apreciar pinturas de renombrados artistas mexicanos, como Orozco y Siqueiros, mientras que valiosas antigüedades se combinaban con elementos de diseño moderno. En el salón principal fue donde Mercedes les dio la bienvenida. A los 60 años, mantenía una belleza tradicional, resaltada por su elegante actitud aristocrática. Llevaba puesta una elegancia discreta y mostraba un collar de perlas que Valeria pensaba que seguramente valía más que todas sus posesiones anteriores a su encuentro con Alejandro. Entonces, esta dama es la que logró atrapar a mi hijo al fin. Tras un rápido abrazo, expresó sus sentimientos hacia Alejandro. Los ojos de él, iguales a los de su hijo, observaron a Valeria con un análisis intenso. Valeria extendió su mano hacia la señora Montero al expresar su satisfacción por conocerla. Mercedes no tomó en cuenta el saludo formal y la saludó con un beso en cada mejilla, tomando por sorpresa a la otra persona. No me llames señora Montero. En este momento estás compartiendo ese nombre. Puedes referirte a mí como Mercedes. Se disfrutó de la cena en un acogedor comedor con vistas a un jardín brillantemente iluminado. Durante la charla, Mercedes contó con gran soltura sobre sus recientes viajes, mientras compartía con Valeria divertidas anécdotas de la infancia de Alejandro, las cuales ésta guardaba como fragmentos de un rompecabezas. Valeria se sorprendió al escuchar que Alejandro había deseado ser pianista a los 12 años. Mencionó Mercedes mientras los empleados ofrecían el postre. A pesar de su habilidad, Roberto pensaba que la música era una interferencia en sus asuntos comerciales. Valeria observó a Alejandro con auténtico asombro. Ignoraba ese detalle. Existen numerosas curiosidades que desconoces acerca de tu marido, añadió Mercedes con una sonrisa misteriosa. Como por ejemplo, contribuyó de forma anónima a la reconstrucción de la escuela primaria en Oaxaca tras el terremoto o acude al orfanato San Juan cada Navidad llevando obsequios para todos los pequeños. Las revelaciones parecían incomodar a Alejandro, quien le dijo a su madre que lo estaba avergonzando. Mercedes respondió con astucia que no estaba presentando a la esposa del hombre que todos reconocen, sino al hombre que está detrás del empresario. Tras la cena, mientras Alejandro se ocupaba de una llamada importante de trabajo, Mercedes propuso a Valeria visitar la galería de arte de la familia. En medio de valiosas obras pictóricas y esculturas centenarias, Valeria percibió que la dama la observaba detenidamente. «Por favor, cuéntame con sinceridad, cariño», expresó Mercedes al detenerse frente a un cuadro antiguo de la familia Montero. «¿Qué fue lo que te llevó a enamorarte de mi hijo?». Valeria se vio sorprendida por la pregunta directa y sin rodeos que le hicieron. Tenía preparada una respuesta para ese cuestionamiento inevitable, una narración elaborada acerca de una conexión intelectual y admiración recíproca. Sin embargo, al encontrarse con la mirada penetrante de Mercedes, las frases ensayadas se esfumaron. Al final, su resolución la tomó por sorpresa al demostrar una sinceridad inesperada. Su manera de encarar cada dificultad como una oportunidad para vencer, no como un fracaso. Y también titubeó por un momento. Cuando Mercedes notó que el hombre detrás del apellido Montero se mostraba, en esos instantes en que su actitud se relajaba, lo observó detenidamente para comprobar si sus palabras eran sinceras. Expresó su interés al notar que no hizo referencia a la riqueza o estatus social de la persona. «Esas situaciones son temporales», Valeria replicó, manteniendo contacto visual. Expresó:
Podría no estar aquí mañana. Lo que me interesa es la verdadera naturaleza de una persona, no sus posesiones. En los labios de Mercedes apareció una leve sonrisa. Se cuestiona si su hijo es consciente de la verdadera magnitud de su suerte. Alejandro regresó y cortó la conversación. Durante el resto de la noche, se mantuvo un ambiente agradable y amistoso, donde Mercedes continuó compartiendo anécdotas sobre su familia. Al despedirse, Mercedes agarró las manos de Valeria con ternura. «Anhelo encontrarte pronto, mi querida. ¿Podrías venir conmigo a la ópera la semana que viene?» Mientras regresaban a casa en el coche, Alejandro mostraba un aire reflexivo. «¿Qué opinas de mi madre?», Valeria contestó con honestidad. «Es asombrosa, no es lo que tenía en mente». «¿Qué tenías en mente?» «Según tu descripción, me imaginaba a alguien con una actitud más imponente y exigente». Con curiosidad, Alejandro posó su mirada en ella. «¿Es así? Puedes confiar en mí, parece ser que le caes bien». Jamás la había mostrado tanta calidez hacia alguien que no perteneciera a su círculo cercano. Mientras el conductor maniobraba por las calles oscuras de la ciudad, un silencio incómodo se apoderó de la atmósfera entre ellos. Por último, Valeria tomó valor para cuestionar si lo mencionado acerca del hogar de niños era verídico y sobre la institución educativa en Oaxaca. Alejandro no apartaba la mirada de la ventana. Se preguntaba por qué su madre hablaba tanto y por qué lo mantenía en secreto. Estas acciones son dignas de admiración. «No las realizo con el propósito de ser admiradas», contestó de manera tajante. «Las llevo a cabo porque tengo la capacidad y la responsabilidad de hacerlo». El tono utilizado puso fin al diálogo. Sin embargo, Valeria se quedó reflexionando sobre este nuevo aspecto de Alejandro, quien había forjado su fama como un negociador inflexible. Demostraba también gestos de verdadera generosidad, que mantenía discretamente alejados de la vista del público. Al llegar a la mansión, lo común habría sido que se separaran en el vestíbulo, con un cortés saludo de buenas noches, yendo cada uno a su habitación correspondiente. No obstante, todo se transformó esa noche. Alejandro sugirió de repente si te apetecería disfrutar de una bebida en la terraza, ya que esta noche habrá una lluvia de estrellas. La inesperada invitación desconcertó a Valeria, quien aceptó de inmediato. Desde la terraza del segundo piso, se podía disfrutar de una impresionante panorámica del Valle de México. Las luces urbanas se esparcían como un océano de estrellas terrenales, rivalizando con las del cielo. Después de verter vino tinto en 2 copas, Alejandro le tendió una a su invitado y se acomodaron en los acogedores sofás al aire libre. Al fin, volvió la mirada hacia el paisaje urbano y preguntó: «¿Qué impresión te causó mi madre durante nuestra ausencia?». Valeria contestó sinceramente cuando le preguntaron qué la llevó a enamorarse de la otra persona. Alejandro se volvió para observarla con auténtico interés. «¿Cuál fue tu respuesta?». Le hablé con sinceridad. En un instante, sus miradas se cruzaron en la oscuridad iluminada por los astros. «Me fascina tu firmeza y tu valentía, y me resulta enigmático el individuo que de vez en cuando se vislumbra detrás del hombre de negocios». Entre ellos se produjo un silencio lleno de significado. Valeria percibió que habían traspasado un límite invisible, que algo esencial había variado en la dinámica de su acuerdo profesional. Alejandro, interrumpiendo el silencio, mencionó: «Durante mi despedida de soltero, Francisco cuestionó mi certeza sobre mis decisiones. Se mencionó que un enlace matrimonial, aunque sea de conveniencia, puede llegar a materializarse si no se actúa con precaución». La confesión se deslizó en el ambiente nocturno como el rastro de una vela que se extinguía. Valeria inquirió: «¿Cuál fue tu reacción?
sintiendo cómo latía su corazón de forma misteriosa. La mirada de Alejandro se encontró con la suya. Fue la primera vez que percibió fragilidad en su mirada desde que lo había conocido. Le aseguré que estaba completamente consciente de lo que estaba haciendo. Tomó un momento de descanso. Sin embargo, en este momento tengo mis dudas. Antes de que Valeria lograra comprender el sentido de lo que decía, él se inclinó suavemente en su dirección. Al contrario de los besos planeados para ser vistos en público o en eventos, este acto no estaba destinado a ser observado. No era parte de ningún plan de marketing. Los labios comenzaron con delicadeza y luego sorprendieron con una pasión inesperada tras un comienzo suave. Valeria se vio a sí misma reaccionando con la misma intensidad, como si algo dentro de ella se hubiera liberado de repente. Al concluir su encuentro, los dos mostraban sorpresa ante lo sucedido. Valeria murmuró que eso no estaba incluido en el acuerdo, tratando de recobrar el aliento y mantener la calma. Alejandro acarició delicadamente su mejilla con la parte de atrás de la mano. Sugirió la posibilidad de revisar ciertos aspectos de nuestro acuerdo. En ese instante, bajo el manto nocturno de la Ciudad de México y con los astros cayendo como mudos observadores, Valeria se dio cuenta de que el principal riesgo de su pacto no residía en ser revelados por la sociedad o los Montero. El riesgo real residía en la difuminación de los límites entre la representación y la vida real, ya que su corazón, sin compromisos legales, parecía seguir un rumbo inesperado al aceptar ser la esposa ficticia de Alejandro Montero. Después de una semana desde el momento en que se besaron en la terraza, la relación entre Valeria y Alejandro había experimentado un ligero cambio. Las miradas se extendían por un breve instante adicional. Los roces fortuitos parecían más espontáneos, y una atmósfera de tensión no resuelta se percibía entre ellos en privado. Nadie había comentado lo ocurrido esa noche, como si a ambos les resultara demasiado real expresarlo con palabras. Una vez reincorporados a sus actividades habituales, el acuerdo no escrito que dirigía su conducta presentaba cláusulas confusas que ninguno se animaba a descifrar. En aquella noche, a Valeria le resultaba imposible dormirse. Mientras miraba el techo de su cuarto, Alejandro reflexionaba sobre la posibilidad de volver a discutir las condiciones, tratando de entender sus emociones internas. Podría ser que estuviera empezando a experimentar y comprender emociones auténticas hacia un hombre que había adquirido un lugar en su vida, o simplemente estaba mezclando la cercanía impuesta con un vínculo genuino. Los pensamientos se vieron interrumpidos por el ruido de pasos que resonaban en el corredor. Miró la hora en el reloj. Eran las 2:17 de la madrugada. Despertó, colocó una bata de seda sobre su camisón y entreabrió la puerta suavemente. Mientras se dirigía hacia la escalera, Alejandro lucía un atuendo informal, compuesto por vaqueros y una camiseta gris, prendas poco habituales en su vestimenta. Intrigada, Valeria optó por seguirlo, asegurándose de mantener una separación adecuada. Observó cómo entraba en su despacho personal, un lugar al que ni siquiera los empleados podían entrar sin su autorización directa. La puerta se quedó entreabierta, lo que le dio la oportunidad de observar a Alejandro sirviéndose un whisky y sentándose frente a su ordenador. Justo cuando estaba a punto de irse, percibió un sonido que la dejó inmóvil, el dulce sonido de un piano. Alejandro se encontraba utilizando un software de creación musical y, con los auriculares puestos, empezó a tocar en un piano digital conectado a su ordenador. Resultaba sumamente interesante la contradicción.
El ejecutivo implacable, que solía controlar las reuniones empresariales, ahora se dedicaba a la música con una intensidad que jamás había exhibido ante los demás. Con destreza inesperada, sus dedos danzaban sobre el piano, produciendo una melodía hermosa y a la vez nostálgica. Valeria empujó la puerta sin percatarse, provocando un leve crujido al abrirla. De repente, Alejandro se volteó de forma abrupta y se quitó los auriculares, mostrando sorpresa en su rostro. Ella se disculpó, sintiéndose avergonzada por haber sido sorprendida espiando. Al escuchar algunos sonidos, él contestó rápidamente que no era relevante y cerró el programa. Es simplemente una actividad recreativa que me ayuda a despejar la mente en momentos en los que no logro conciliar el sueño. Valeria ingresó al despacho por completo. Le dijo: «Lo que estabas interpretando era realmente precioso. Has sido el autor de esta redacción». Antes de contestar, Alejandro titubeó y finalmente dijo que había comenzado a crearla hace algunas semanas. ¿Sería posible que la escuche en su totalidad? En un instante, dio la impresión de que se resistiría, pero al final aceptó con la cabeza. Mientras volvía a abrir el programa, señaló: «Todavía no está completa». Conectó el sistema de sonido a los parlantes de la oficina y empezó a reproducir música. La música se deslizaba como un arroyo entre rocas, a veces agitada, a veces tranquila, con una profundidad emocional que Valeria nunca habría imaginado en el racional hombre de negocios. Al finalizar la melodía con una secuencia de notas enigmáticas, ella expresó: «Es asombroso. ¿Cuenta con un nombre?». Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Alejandro, dándole un aspecto más juvenil. Temporalmente le puso el nombre de Acuerdo Sorpresivo. La alusión resultó tan evidente que Valeria se ruborizó sin poder evitarlo. Su inspiración proviene de nosotros, así lo afirmó él, manteniendo contacto visual con ella. La transformación de un simple pacto comercial a algo indescriptible es algo que me sorprende. La calma que vino después estaba llena de pensamientos no expresados. Al fin, Valeria reunió coraje para indagar sobre aquello que había estado dando vueltas en su cabeza desde hacía días. ¿Cuál era tu intención al hablar de la posibilidad de modificar las condiciones acordadas? Alejandro se puso en pie y se dirigió hacia la ventana que daba al jardín iluminado por la noche. Bajo la luz de la luna, buscaba las palabras precisas, mientras su rostro quedaba iluminado. Al momento de pedir su mano, tenía todo meticulosamente planeado en mi cabeza. Durante un año, mantuvimos una relación conveniente y sin complicaciones sentimentales, sin alterar mi rutina más allá de lo que se veía en público. Volvió la cabeza para observarla. No me imaginaba que ansiaría regresar a casa para encontrarte, ni que me vería creando música después de 2 décadas, ya que algo en mi interior anhelaba expresar lo que no logro comunicar verbalmente. La sorprendente confesión conmovió tanto a Valeria que la dejó temporalmente sin habla. En su peculiar unión, había considerado diversos escenarios, pero jamás había contemplado la posibilidad de que Alejandro Montero confesara tener verdaderos sentimientos hacia ella. Al final, contestó con sinceridad brutal: «Dudo de la veracidad de esto. Dudo de la autenticidad de mis sentimientos, cuestionando si son reales o simplemente el producto de actuar un papel durante meses. ¿Es posible distinguir claramente entre el fin de la representación y el inicio de la vida real?». Alejandro se aproximó y sujetó sus manos con ternura. «Puede que estemos enfocando mal la cuestión. Quizá lo relevante sea lo que deseamos que se convierta en una realidad
de ahora en adelante. La cercanía entre los dos era realmente atrayente. Valeria experimentaba el calor de su presencia, detectando su fragancia combinada con el olor a whisky. «Dime cuáles son tus deseos», inquirió en voz baja. Expresó su deseo de probar una unión matrimonial verdadera, con una honestidad que revelaba su usual protección. «No es por la voluntad de mi padre, ni por las decisiones del consejo, sino por nosotros mismos, sin límites de tiempo, sin condiciones de cancelación». Valeria percibía cómo su corazón latía con tanta intensidad que parecía resonar en todo su ser. ¿De qué manera podríamos edificar algo concreto sobre un cimiento de falsedades? Alejandro sugirió comenzar de cero, descubriéndonos auténticamente, lejos de ser simples actores en una trama premeditada. La propuesta se movía entre ellos como una promesa delicada y atractiva al mismo tiempo. Valeria reflexionaba sobre el tiempo que había pasado, valorando la firmeza de carácter de Alejandro, su astucia e incluso su atención a las pequeñas cosas. Consideró los diminutos detalles que no estaban previstos, su auténtica inquietud por el bienestar de su madre, la manera en que recordaba con precisión sus preferencias de café matutinas, la fragilidad que solo dejaba ver en la intimidad de su soledad. Reconoció que sentiría temor. Temo darme cuenta de que mis emociones son simplemente una ilusión generada por las situaciones que me rodean. Él admitió sentir temor también. Siempre he tenido dificultades en el ámbito de las relaciones interpersonales. Siempre he dado prioridad a mis emprendimientos, al triunfo y al patrimonio familiar. Sin embargo, el tiempo que he pasado contigo en estos meses me ha enseñado que hay aspectos que no se pueden adquirir con riqueza ni influencia. Las palabras de él sonaban genuinas de una manera que Valeria nunca había percibido antes. Este Alejandro no correspondía al planificador meticuloso que había diseñado minuciosamente un matrimonio conveniente. Este individuo, tal vez por primera vez en su etapa adulta, se encontraba en un momento de apertura emocional. Inquirió sobre la posibilidad de que no dé resultado, expresando su principal preocupación. Así que, como mínimo, habremos actuado con sinceridad. Conmigo mismo, contigo, expresó. La observó fijamente. Considero que podría ser factible si estás abierta a probarlo. Valeria se detuvo en seco, reflexionando sobre la propuesta que tenía delante. Convertir una farsa elaborada en algo auténtico, asumiendo todos los riesgos que ello conllevaba. Cuando asistí a esta boda, mi intención era asegurar mi estabilidad económica, pero me vi envuelto en un conflicto emocional que ninguna disposición legal podría solucionar. Al final, contestó diciendo, «Requiero de un espacio de tiempo». ¡Qué sorpresa tan grande! Alejandro asintió en señal de respeto ante la confusión de la persona. «Comprendo la situación. Tómate todo el tiempo que requieras». Al regresar a su cuarto, Valeria observó cómo el amanecer pintaba el cielo con tonalidades rosadas. Tomó asiento al lado de la ventana y contempló cómo la ciudad despertaba poco a poco, mientras en su interior una mezcla de emociones opuestas luchaba por encontrar coherencia. Podría ser que el destino se burlara de manera tan peculiar, convirtiendo una unión fundamentada en un acuerdo comercial en algo genuino y significativo. Además, ¿estaba dispuesta a arriesgar su corazón para averiguarlo? Desde la terraza del restaurante Rosetta se podía disfrutar de una vista exclusiva de la colonia Roma. Las enredaderas de bugambillas formaban un techo natural sobre las mesas, mientras que la música de fondo suavizaba el ruido de la ciudad
que llegaba desde abajo. Valeria aguardaba con ansiedad, entreteniéndose con la servilleta de tela. Habían transcurrido 14 días desde la charla nocturna en la oficina de Alejandro. Durante ese tiempo, habían observado una pausa sin palabras, concediéndose el espacio preciso para reflexionar. Por la mañana, dejó un mensaje en su despacho. Almuerzo en Rosetta a la 1 en punto. Dispongo de una contestación. Estaba seguro de que él captaría perfectamente el significado de sus palabras. Cuando Alejandro hizo acto de presencia, el reloj indicaba las 13:05. Llevaba un atuendo azul oscuro sin corbata, mostrando un estilo más relajado en comparación con su típico look de trabajo. En su semblante se reflejaba una combinación de anticipación y nerviosismo. Pidió disculpas al sentarse frente a ella, lamentando su tardanza. La reunión virtual con los inversores singapurenses se prolongó más de lo planeado. Valeria contestó sin inconveniente. Acabo de arribar. Se trató de una pequeña falsedad inofensiva. De hecho, estuve presente durante 30 minutos, ordenando en mi mente las palabras que deseaba expresar. Se pidieron entradas y una botella de vino blanco. Finalizó la charla y se mantuvo en asuntos poco profundos durante la espera de la comida. El clima, más cálido de lo habitual en esa temporada, los progresos en la atención médica de Carmen y los planes recientes de la Fundación Montero. Al retirar los platos principales, Alejandro decidió abordar el asunto que se percibía entre ellos como una presencia sutil, pero notable. Tu nota hizo referencia a una respuesta mientras la observaba fijamente. Valeria tomó una inhalación profunda. Después de 2 semanas de reflexión, había alcanzado una claridad inesperada. Antes de ofrecerte mi respuesta, debo compartir algo contigo, empezó a decir. Debería haberte mencionado esto desde el comienzo. La actitud de Alejandro se volvió precavida a medida que Valeria seguía hablando. Al aceptar tu propuesta de matrimonio, te comuniqué que nuestra relación no incluiría momentos íntimos. No te di la razón de eso. Tomó un momento para reunir fuerzas. Jamás he tenido pareja. A pesar de tener 25 años, aún conservo mi virginidad a los 24 años. Se notaba claramente la sorpresa en la expresión de Alejandro, aunque guardó silencio y dejó que la otra persona siguiera hablando. Aclaró que no se debe a motivos religiosos ni a compromisos específicos. Entre ocuparme de mi madre enferma, trabajar y estudiar, nunca pude dedicarme a relaciones serias. No suelo entregarme a alguien sin tener una conexión emocional genuina. Antes de contestar, Alejandro reflexionó en silencio sobre la información recibida. ¿Por qué decides revelarme esto en este momento? Si queremos emprender algo genuino, es esencial basarnos en la verdad total. Valeria mantuvo su mirada fija. ¿Por qué tenías la autoridad para conocer esa información previamente antes de hacer cualquier elección acerca de nuestra situación? Él contestó con amabilidad, manteniendo sus sentimientos intactos a pesar de tu falta de experiencia, lo cual contrastaba con su usual enfoque práctico. ¿Podrías describir con precisión tus sentimientos en este momento? Ella formuló la pregunta, deseando recibir una explicación directa y comprensible. Alejandro alcanzó su mano hacia la mesa para cogerla de ella, una acción que habían repetido en innumerables ocasiones frente a las cámaras y la audiencia, pero que en ese momento, sin espectadores presentes, cobraba un nuevo y profundo sentido. Admitió sentir que sus sentimientos hacia ti están creciendo.
No se trata de la imagen que creamos en conjunto para la sociedad, sino de la mujer que percibo cuando nadie más está observando. Aquella que debate con entusiasmo acerca de los planes de la fundación. La que continúa viendo a su madre diariamente a pesar de su apretada agenda. La que me confronta mientras los demás simplemente están de acuerdo. Las palabras, dichas con una emoción poco común en Alejandro, generaron un nudo en la garganta de Valeria. Durante años, continuó él, creí que el éxito se medía únicamente en resultados comerciales y poder. A pesar de haber creado un imperio, mi residencia habitual era una lujosa suite de hotel y la mayoría de las noches cenaba en soledad. Inició como cualquier otra negociación, pero se ha transformado en un despertar para esta pareja. Valeria confesó sentir temor. Temor a que todo esto sea una fantasía generada por las situaciones que nos rodean. Imagina despertar un día y darte cuenta de que tus emociones no corresponden a la realidad. Él admitió sentir temor también. Durante todos mis años como adulto, he dedicado mi tiempo a evaluar los riesgos en el ámbito empresarial. Sin embargo, esta situación representa un desafío completamente nuevo para mí. En el imperio, un silencio lleno de sentido se hizo presente entre ellos, mientras las flores en la terraza se mecían suavemente al compás de la brisa. A lo lejos, se escuchaba el repicar de las campanas de una iglesia anunciando la hora de la siesta. Valeria finalmente expresó afirmativamente su respuesta. Me gustaría esforzarme por hacer que este matrimonio se convierta en una verdadera unión. Una amplia sonrisa iluminó el rostro de Alejandro, cambiando por completo su expresión, que suele ser seria. Sin embargo, puso una condición, agregó la mujer. Requerimos de un espacio temporal. No resulta sencillo llegar a conocernos a fondo. Es fundamental que nuestro desarrollo no se asemeje al de figuras en una trama meticulosamente planeada. Él afirmó que podían crear algo auténtico poco a poco, sin prisa, mientras le apretaba suavemente la mano. Y quiero que sigas componiendo música, añadió Valeria con una sonrisa. Descubrir esa faceta tuya que escondes de la vista de todos, inquirió él, con un tono travieso apenas perceptible que casi nunca revelaba. Si me enseñas a tocar, ¿qué recibiré a cambio? Siempre he deseado disfrutar y adquirir habilidades en el piano. La promesa tácita selló el acuerdo cuando sus ojos se cruzaron sobre la mesa. El empresario influyente y su cónyuge ya no mantenían esa posición. Alejandro y Valeria, dos individuos que exploraban cómo los sentimientos más genuinos pueden surgir en situaciones inesperadas. Pasados 3 meses, en una cálida noche de verano, Valeria aguardaba con ansiedad en la habitación que hasta ese momento había pertenecido exclusivamente a ella. Llevaba puesto un elegante camisón blanco de seda, obsequio de Alejandro en su aniversario. La partitura completa de Contrato Imprevisto, rebautizada como Nuevo Comienzo, reposaba en el piano de la sala, donde la habían tocado juntos por primera vez esa tarde. Con delicadeza, la puerta se abrió y Alejandro cruzó el umbral. Habían dedicado tiempo a conocerse de verdad, estableciendo una conexión fundamentada en aspectos más profundos que simplemente las apariencias o los compromisos legales. Él se aproximó poco a poco y consultó. ¿Estás convencida? Valeria respondió de inmediato, alzándose sobre las puntas de los pies para darle un beso, un gesto cargado de promesas para un futuro inesperado que no habían imaginado al firmar el peculiar acuerdo matrimonial. En aquella noche, bajo la tenue luz lunar que entraba por las ventanas,
lo que había iniciado como un simple pacto de negocios se convirtió en algo más profundo y sincero. Un magnate que contrajo matrimonio por conveniencia y una mujer que accedió por urgencia se dieron cuenta juntos de que, en ocasiones, el destino tiene designios más sabios que cualquier plan elaborado por el ser humano. Mientras la Ciudad de México descansaba, en la mansión de las Lomas surgía un amor genuino, un sentimiento que ningún acuerdo habría podido anticipar o controlar. Al cumplirse un año, al vencimiento del contrato inicial, no fue necesario firmar documentos ni rescindir acuerdos. En vez de eso, se llevó a cabo una ceremonia íntima de renovación de votos en los jardines de la residencia, esta vez impulsada no por obligación o conveniencia, sino por una decisión consciente y voluntaria. En la primera fila, Carmen Jiménez, quien se había recuperado por completo gracias al tratamiento exitoso, derramaba lágrimas de alegría al presenciar cómo lo que había iniciado como un acto de sacrificio de su hija se había convertido en un milagro inesperado, un amor genuino que había brotado en un lugar inimaginable. Dado que ciertos acuerdos están destinados a ser quebrantados, mientras que otros, como el de Valeria y Alejandro, están predestinados a evolucionar hacia compromisos más significativos que ninguna escritura legal podría abarcar.